Buenos días. El día de hoy nos encontramos con el doctor Carlos Ramos Heredia. Es un enorme placer para la revista jurídica Alerta Informativa del estudio Los Ábalos Abogados tener una entrevista con una persona que le ha dedicado casi toda su vida a la investigación y a la praxis del derecho penal. Pues me reitero nuevamente al doctor Carlos Ramos Heredia, quien es fiscal supremo de control interno. Además, él es catedrático en la Universidad San Martín de Porres y hoy ejerce la vicepresidencia de la Academia de la Magistratura. Le saluda César Acevedo en nombre de todo el equipo técnico y el equipo de investigación de la revista jurídica Alerta Informativa. Muy bien, muy buenos días. Agradezco la entrevista, que es un espacio bien importante en el mundo jurídico para emitir una opinión desde el punto de vista de un profesor y de un magistrado. Estoy a su entera disposición a las preguntas que estime formularme el día de hoy. Muchas gracias, doctor. Entonces empezaremos con la entrevista y la primera pregunta versa de la siguiente forma, pues el tema que trataremos serán sobre las implicancias de la reforma penal en la función fiscal. El primer punto sería, ¿qué cambios trae consigo la reforma procesal penal para el Ministerio Público? ¿Qué nuevas funciones asume el fiscal en el proceso penal? Bien, al respecto hay que puntualizar que el principal cambio es la manera de pensar de los fiscales, ya que la ideología, la filosofía del nuevo diseño va a permitir la puesta en marcha de nuevas instituciones que generan cambios necesarios dentro de un espacio acusatorio garantista. Y es de esta manera como las funciones del Ministerio Público se van diversificando en ese sentido. Podemos ver nosotros que la conducción de la investigación se le encarga de manera exclusiva y excluyente, pero bajo marcos y variantes totalmente novedosas, es decir, se perfecciona el trabajo del fiscal tratando de que se haga en un plazo determinado, bajo el cumplimiento estricto del respeto a los derechos fundamentales y con una técnica aplicada también con habilidades y destrezas a la vez. Hay instituciones novedosas como la cooperación internacional, el tema de los mecanismos alternativos a resolución de conflictos. No necesariamente el Ministerio Público se convierte en un persecutor de la persona que comete el delito, sino busca la redefinición del conflicto, el tema de los nuevos procesos especiales también que se da con nuevos enfoques muy importantes, el aspecto que aparece como instituciones de la cadena de custodia, el tema de la teoría del caso, etcétera. Son instituciones que van a beneficiar al Estado democrático de derecho. Muy bien, doctor. Entonces pasamos a la segunda pregunta. Uno de los aspectos más importantes es la dirección de la investigación a cargo del fiscal, para lo cual debe contar con el apoyo y experticia de la policía. ¿De qué manera el fiscal debe diseñar estratégicamente la investigación y cuál debería ser la labor que desempeña en la policía? Bien, evidentemente ambas instituciones cumplen funciones que tienen que aplicarse en el escenario de los hechos. Estamos nosotros como órgano tutelar encargados de la investigación y debemos entender que el fiscal cumple un rol relevante porque él, además de investigar y acopiar la prueba, tiene que sostener su teoría del caso durante el juicio. La policía es un ente cooperador, un ente técnico que hace una investigación con conocimiento del Ministerio Público y que en su momento se realiza de una manera eficiente y eficaz, contando siempre con la dirección del fiscal competente en cada caso. Muy bien, doctor. La tercera pregunta sería, ¿no?
Los plazos de las diligencias preliminares y de la investigación preparatoria propiamente dicha se encuentran por primera vez regulados legislativamente. En este sentido, a esta pregunta: ¿cómo debe diseñar su labor el fiscal atendiendo al plazo y a la complejidad de la investigación, sobre todo en casos de corrupción de funcionarios? Le agradezco la pregunta, es una interrogante bastante relevante aquí y ahora, por cuanto se tecnifica más el tema de la aplicación de un método que esté dentro del marco del cumplimiento de los plazos señalados en la ley. La investigación preliminar, que se inicia con una sospecha, y la investigación preparatoria propiamente dicha, que se inicia ya al contar con indicios reveladores de la comisión de un delito, además de otros presupuestos procesales, debe ser cumplida estrictamente y respetándose los plazos, porque constituye un derecho fundamental. Además, dentro de esa labor de investigación no hay que dejar de lado el tema del principio de legalidad, señalar específicamente los hechos para que no haya una indefensión por parte de la persona que es investigada. Estas dos fases de la investigación son diferentes y ambas tienen funciones específicas. Muy bien, doctor. ¿Cuáles son las características del principio acusatorio en un Estado de Derecho? Bien, el sistema acusatorio precisamente es el que ha generado todas las reformas que se han dado en los diferentes países de Latinoamérica, en donde el Perú no ha sido extraño. Como sustento principal está de manera muy clara, señalado por los diferentes tratadistas como Claude Roxin, que se sustenta en una separación de funciones. Lo principal es entender el principio acusatorio como un megaprincipio que hace posible a otros principios también importantes, como el de la imparcialidad, la inmediación, la contradicción, etcétera, que dan oportunidad para que la persona implicada pueda obtener una decisión justa dentro del proceso sin desplazar a la víctima. Entonces, el tema fundamental es la separación de funciones. Doctor, ¿qué funciones tiene el fiscal en el nuevo proceso penal respecto a su función de titular del ejercicio de la acción penal, y en qué se diferencia del antiguo Código de Procedimientos Penales? Bueno, hay que pensar de que, de acuerdo a la Constitución de 1979, debió establecerse decididamente y claramente, en base a una división política, que el único encargado de la conducción jurídica y supervisión técnica de la investigación es el fiscal. Y ha pasado mucho tiempo, han habido una serie de disposiciones donde por fin, a través del nuevo Código Procesal Penal, ya se establece en forma definitiva lo que debe establecerse a partir de la Constitución del 79, en definir claramente quién investiga. No podemos nosotros dejar de lado de que el Código de Procedimientos Penales pertenece ya a un sistema de herencia francesa correspondiente al siglo pasado, y realmente como profesor no hago comparaciones porque son totalmente diseños diferentes, con sustentos diferentes, políticas, ideología y filosofía diferentes. Doctor, ¿qué herramientas utiliza el fiscal para obtener la prueba dentro de un sistema acusatorio garantista o garantizador, como lo llamaba el profesor maestro Florencio Mixanmas? Claro, efectivamente has hecho alusión a un gran hombre de derecho como fue el profesor Florencio, a quien siempre en la Fiscalía lo hemos tenido como profesor en el Instituto de Investigación, a quien también le rindo un homenaje desde ahora. Y puedo señalar con respecto a la pregunta, el elemento probatorio es muy importante, pero la exigencia de su validez dentro de un Estado de Derecho se hace aún más intensa. El trabajo del Ministerio Público tiene que tener herramientas adecuadas para poder esclarecer un determinado hecho de relevancia penal sin producir la pérdida o la contaminación
del indicio o de la evidencia a recoger. Entonces, exige al fiscal un mayor profesionalismo, un mayor conocimiento, teniendo en cuenta que una prueba puede ser desestimada por el juez por una falla técnica al no cumplirse un protocolo o las exigencias ya establecidas en nuestro ordenamiento jurídico penal o en cartas de carácter internacional. Hay que tener mucho cuidado con la prueba prohibida, ¿no? Doctor, ¿qué debemos entender o qué debemos tener en cuenta para que la reforma procesal penal se cumpla y que no se caiga en un proceso de contrarreforma? Bueno, lo que debemos tener en cuenta, y lo digo con una sola palabra, es el equilibrio de las funciones. No se busca fortalecer a ninguno de los sujetos procesales o operadores jurídicos, sino tratar dentro de un espacio netamente acusatorio encontrar el justo medio de la función. El fortalecer a un juez o fortalecer a un fiscal perjudica a lo que es la posición de la defensa. Este código precisamente ha buscado rescatar la posición de la víctima, la posición de la defensa, establecer a un juez que sea que garantice los derechos de las personas que están sujetas a investigación, y la Fiscalía pues con la función de persecutor del delito, el encargado del acopio de los medios probatorios. En resumen, hay que ser bien ponderado al tomar una decisión o tomar un acuerdo plenario. Hay que considerar este equilibrio de funciones. Lo contrario es regresar al pasado, y precisamente esa inercia, esa manera de pensar tenemos que erradicarla. Muchísimas gracias, doctor Carlos Ramos Heredia, por habernos concedido una entrevista a la revista jurídica Alerta Informativa del estudio Los Ábalos Abogados. Más bien, yo les agradezco el espacio que me dan para emitir una información, y como fiscal también tienen ustedes las puertas abiertas. Soy además consejero de Seguridad Ciudadana, y hablar sobre el nuevo Código Procesal Penal es fortalecer las instituciones y por ende la seguridad ciudadana. Muchas gracias.